a la difusión, a la promoción de los valores, la enseñanza de los derechos humanos como comportamiento, como forma de vida, está en estas últimas semanas de entrevistar referentes, líderes sociales que en una u otra forma tienen influencia dentro de la sociedad peruana, porque estamos convencidos que el mundo de hoy es un mundo de liderazgo, es un mundo de comportamientos. Si queremos luchar contra la corrupción, si queremos luchar contra los antivalores, tenemos que asumir compromisos. Y creo que la persona que me toca entrevistar, que es el señor Gustavo Chesti Cardó, que es un joven político, he tenido la oportunidad de conversar momentos antes, veo que tiene profunda emoción social, que quiere él luchar por esa sociedad mejor que antes hablábamos, por esa sociedad valedera, por esa sociedad próspera, por esa sociedad que en una u otra forma queremos todos los peruanos. Él también está en el mundo de la política, es un joven político, es un hombre de derecho, es un hombre sociólogo que tiene profundas raíces ya sobre la mentalidad de lo que se quiere para nuestro país. Gustavo, para mí es un gusto conocerte, para mí es un gusto verte y sé que cuando hablamos de valores, tú estás en esa línea. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tus palabras, por la gracias de verdad a Onda Digital por la invitación también y saludar a todos las personas que nos sintonizan. Bueno, efectivamente el programa ya de por sí por el nombre habla mucho, ¿no? Sembrando Valores creo que es una realidad que muy pocas veces nos hemos preocupado y creo que como parte del Estado también muy pocas veces se ha apostado por eso. Entonces te felicito, ¿no? Por lo que buscas hacer con ¿no? Bueno, estoy acá de verdad para que me preguntes lo que desees, lo que quieras, ¿no? Creo que sí tenemos una misión en común, ¿no? Esta misión es evidentemente tratar de transformar nuestra sociedad, tratar de transformar nuestro país y la única forma de hacerlo es empezar desde lo que hablamos hace un momento, desde ir transformando este comportamiento de alguna otra inculcándole esos valores, esas virtudes que tanto se han perdido. Es verdad, y tú decías algo al comienzo, de que muy pocas veces se toma en serio el tema de los valores, de la educación en valores. Exacto. Por eso nuestra institución, que es la Sociedad Civil Sembrando Valores, agradece a Onda Digital Perú porque ha apostado por el programa. Este no es un programa que busca un exuberante rating, sino que más bien buscamos eso, unirnos cada vez más, porque malos se juntan, se vuelven mafias y cada vez luchan fuertemente. A ver, ataca a un periodista malo, se sale un policía malo, un juez corrupto, pero los buenos de repente andan en solitario. Por eso buenos como tú merecen apoyar esas ideas, esas convicciones. Sé que estás en el mundo de la política, eres un hombre joven. De repente mi primera pregunta sería, ¿qué te inquietó para entrar en política? Porque muchos dicen, pero la política es para los corruptos, exacto, la política es para poder enriquecerse. Exacto. Y yo te preguntaría, ¿estamos en más de lo mismo? A ver, yo ingreso a la política por un tema de sentirme cansado de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo ya tenía ciertas ideas, de hecho yo desde los 16 años siempre tenía una conciencia social de que hay que cambiar las cosas. Desde esa época yo de alguna u otra forma trataba de participar en algunas actividades de ayuda social, ¿no? Esto se fue cristalizando a los años y yo veía que el llamado que yo tenía, por así decir, ¿no? La forma que yo podía desplegar esa verdadera vocación de ayuda social era a través de la política. En el año 2018 yo me inscribo al partido Somos Perú porque me parecía un partido que no tenía, digamos, una historia, digamos, de corrupción
partido, bueno, es un partido que tiene experiencia, tiene más de 20 años de experiencia y no se ha visto involucrado en estos problemas, ¿no? Y por otro lado, la capacidad de escucha y de cercanía con la población me parecían fundamentales. La motivación al final es esa, es decir, se tienen que cambiar las cosas. Y en vez de quedarnos desde la tribuna al frente mirando cómo el país poco a poco se va destruyendo y cómo nos vamos quejando y quejando de que la situación sigue siendo la misma, yo dije, bueno, mejor agarro y me meto a tratar yo de ser un agente de cambio. Yo no pretendo, digamos, ser el que va a cambiar el mundo, pero sí pretendo ser uno de los que sí apuestan y de los que sí creen en que eso sí se puede dar, ¿no? Esa fue mi motivación, ¿no? Y esa fue también mi motivación por la cual mi ingreso fue a Somos Perú en el año 2018, ¿no? Qué bien, te felicito. Bien, antes hablábamos, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que sentir, pero finalmente tenemos que hacer para generar cambios. Exacto. Porque si nos quedamos solo en el pensamiento, quedamos con muy buenas intenciones. Exacto. Y si solamente con el corazón, muy buenas emociones, pero ya nuestras manos tienen la posibilidad de transformar, de hacer cosas. Y tú dijiste algo fundamental, hay que asumir, hay que tomar conciencia de lo que se hace y ser responsables en esto. También hablaste de responsabilidad social, de que el mundo de repente no lo cambiarás, pero sí con tu aporte lo vas mejorando. Exacto. Y vas a amanecer mucho mejor que el día anterior. Y yo creo que ese es el camino. ¿Y qué estás haciendo ahorita a nivel de ayuda social? A ver, sobre ese tema te quería comentar una experiencia personal que me parece muy importante. En la medida en que yo empecé a participar en política, empecé a encontrarme y a darme cuenta que la política no solamente es lo que estamos acostumbrados de ver, o que hablan en un meeting o que postulan a un cargo público. La política también es participar activamente en trabajos sociales, ¿no? No existe político si no es un activista social, y ese es el tema que tenemos que entender, ¿no? Yo poco a poco he ido encontrando, a través de la política me he ido reencontrando en este trabajo social y cómo este trabajo social me empieza a enriquecer como persona, donarte, entregarte, escuchar a las personas, ver cuáles son sus, de alguna u otra forma ser gestor a buscarle solución, digamos, a muchos de estos problemas. Entonces, lo que hemos venido haciendo últimamente con un grupo de jóvenes que se llama Nuevas Generaciones de Somos Perú, ha sido, por ejemplo, durante la pandemia, sin hacer propaganda, sin hacer nada, hemos empezado a tratar de llevarle ayuda a muchas comunidades, a muchos pueblos jóvenes, ollas comunes, o comedores populares, no habían recibido ayuda del Estado. Y si uno empieza, digamos, a ir a estas zonas, empieza a trepar los cerros, cada vez en zonas poco más alejadas, uno se da cuenta que el Estado nunca llegó. Nunca llegaron bonos, nunca llegaron canastas, nunca llegaron ayuda de empresas, ¿no? Y uno dice al final, bueno, o sea, son personas que además las obligaban a que no salgan, ¿no? O sea, no tenían que comer, no tenían ayuda por ningún lado. Entonces, evidentemente, digamos, la situación que se terminó desbordando era más que evidente. Entonces, lo que empezamos a hacer fue buscar víveres, donaciones, implementar, digamos, incluso algunas ollas comunes. No tenían lavatorios, hacíamos chancha entre todos, por así decir, ¿no? Entre personas que querían ayudar. Porque esto es algo bonito que se ocurrió. Durante la pandemia muchas personas se mostraron solidarias, pero muchos no sabían cómo, ¿no? Tenías por un lado las personas que necesitaban, tenías por otro lado las personas que decían quiero ayudar, pero no había quien les diga, y por otro lado, oye, mira, acá puedes ayudar. Entonces nosotros nos volvimos en esa bisagra, en ese nexo. Ayudamos a varios comedores, ayudamos, como te digo, a varias ollas comunes, y lo que estamos ahorita, digamos, vamos a seguirlo haciendo en la medida en que esto siga dándose, pero lo que estamos haciendo ahora, tenemos un nuevo proyecto sobre armar pequeñas bibliotecas para niños. Nos dimos cuenta que en estos comedores íbamos y había muchos niños vueltas, bueno, que incluso no tenían mascarillas, les conseguimos mascarillas, etcétera, pero
pero muchos no estaban yendo al colegio, muchos, bueno, evidentemente no iban al colegio, pero muchos no veían Aprendo en Casa, no tenían los medios digitales para poder llevar las clases. Entonces nos surgió la idea de no solamente apoyar en temas de víveres o esto que se acaba, sino dejar una huella, trascender, porque parte de la vida es esa. Tú no puedes pretender que tu vida sea nada más viví, morí y se acabó. Tú tienes que buscar trascender, dejar una huella, por así decir, en la eternidad. Entonces eso nos llevó a decir, ¿por qué no empezamos a hacer pequeñas bibliotecas? Y estamos justo con este primer proyecto, ya conseguimos nuestro primer local en San Juan de Miraflores, estamos consiguiendo donaciones de libros, de muebles, etcétera, para armar pequeñas bibliotecas, además con un programa de seguimiento para que los niños se involucren, lean los libros, para que no se queden los libros ahí tirados y nadie los lea, involucrar a las familias, ver, hacer programas de recompensas también para las familias y los niños. Entonces ahora estamos armando un programa bastante integral con ayuda incluso de personas que han estado metidas dentro de la pedagogía de niños, o sea, de niños, ¿no? Entonces creo que el proyecto va por un buen camino y la idea es esa, ¿no? Apostar por la educación y hacer el quiebre para que los niños empiecen a darse cuenta que pueden soñar y que los sueños sí los pueden alcanzar, ¿no? Que eso es lo dramático que a veces vemos cuando uno va a esos sitios. Uno ven que esos sueños se truncan porque no tienen las posibilidades. La educación es una gran arma para que realmente tus sueños sean realidad. Entonces, queremos apostar por eso. Dentro de nuestro pequeño granito de arena que podemos hacer, hay que buscarlo, ¿no? Mira, qué bueno, yo te felicito porque ustedes han empezado esa ayuda social, pero asumiendo la responsabilidad social en todas sus formas, porque es verdad, la primera etapa es la etapa de dar el pescado, ¿no? Exacto. De dar, porque tienen que alimentarse, Exacto. tienen que sobrevivir, porque la situación no es precisamente de lo mejor, la pandemia y una serie de factores en contra. Exacto. Pero luego están en el siguiente paso. Hay que darles formación, hay que darles educación. Lo que les estás dando es la caña para que puedan pescar. Y de ahí las bibliotecas, el conocimiento, ¿no? La experiencia que en una u otra forma ya empieza la enseñanza. Qué bueno, de verdad qué bueno, porque eso ya es un trabajo que se vuelve un trabajo sostenido. Exacto. Ya no es simplemente de que el lunes te mando víveres y el jueves se acabaron. No, te estoy dando libros para que aprendas, a crecer. Sí. Eso me parece buenísimo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Y justo lo que tú acabas de decir, nos lo dijeron unas señoras en el RIMAC, ¿no? Apoyamos a una novia común, y las señoras nos dijeron eso, ¿no? O sea, muchas gracias por habernos dado el pescado, pero quisiéramos que nos enseñen a pescar, ¿no? Y de verdad que fue una experiencia muy bonita porque veías que las señoras, lo cual quiero de verdad resaltar hoy día, digamos, la labor de la mujer en situaciones tan críticas y realmente en sitios donde la pobreza, digamos, abunda, lamentablemente, el rol de la mujer, de las señoras organizadas es fundamental. O sea, cómo se organizan, cómo sacan adelante a su comunidad es realmente ejemplar. Y si el día de mañana tenemos que decir quiénes son los héroes de todo esto, realmente ellas lo son, ¿no? O sea, esa es mi percepción. Bajo ese concepto de enseñarles a pescar, surgió también una idea que estamos implementando de ir detectando cuáles son las posibilidades de crecimiento que tienen las poblaciones en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el RIMAC detectamos que había, digamos, está muy cerca a la zona de Florra Mancaes, entonces estamos viendo de hacer un proyecto de trekking para que la gente vaya a hacer caminata, como lo que ya se está haciendo en Pachacamac, ¿no? Y unir a la comunidad para que tengan una actividad en común, puedan cuidar el medio ambiente y en última instancia el entorno sobre el que viven, ¿no? Y que de una u otra forma también se sientan orgullosos de donde viven, ¿no? ¿No? Que considero que es algo de eso, enseñarles justamente a pescar, ¿no? Que ellos mismos empiecen a tener actividades autosostenibles, ¿no? Claro, y eso está muy bien, porque en realidad si queremos construir un país mejor,
tenemos que construir en la base de que se pueda sostener, que puedan mirar hacia adelante y no simplemente en ser algo asistencialista. Porque al final eso se acaba, es efímero y ellos continúan exactamente como estaban en lo anterior. Exacto. No han avanzado nada. Pero si ya ustedes les comienzan a dar experiencias, conocimientos en el cual se pueden hacer valer por sí mismos, creo que a buena hora. Ya has tocado el tema de la educación. Dicen que al final el verdadero concepto de la educación es de que busca que el ser humano sea capaz de lograr sus propios objetivos, de hacer realidad sus sueños, de convertir sus esperanzas, que muchas veces se espera tanto que vaya a su encuentro. Y yo creo que el tema de la educación es muy importante y sobre todo una educación en valores. Exacto. Algo que está trastocado, ¿no? De repente te haría yo una pregunta, ¿tú crees que estamos en crisis de valores? De todas maneras, sí. Sí. O sea, y eso lo vemos en todos lados, ¿no? El problema es que hay muchos elementos, o sea, yo estudié filosofía también, y hay muchos elementos que se han perdido, no solamente en el tema de valores, sino si damos pasos hacia atrás, también el concepto de verdad también está perdido. Entonces, si ya se pierde un elemento fundamental, ya nos empezamos a preguntar qué son los valores, qué es la moral, qué es la ética, que son preguntas válidas, evidentemente, ¿no? Pero que nos han generado, digamos, todo este problema. Veo con lástima que, a pesar de que hay una crisis de valores, el Estado no tenga una posición firme a este tema, siendo que la ciudadanía lo reclama, porque si nosotros vemos, digamos, y esto no es, digamos, un tema nuevo, si vemos lo que la ciudadanía reclama, es justamente eso, ¿no? Cuando uno le pregunta cuáles son los grandes problemas que existen en el país, te van a decir evidentemente la corrupción, la delincuencia, el desempleo, pero sobre todo te van a hablar también del tema de valores. Entonces, ¿por qué el Estado no ha tenido una lucha frontal? Y a mí me parece clarísimo, con respecto al tema de valores y con respecto al tema de corrupción. No las han tenido porque es muy complejo hacer el quiebre real para que estos males, ¿no? Esta crisis de valores y esta corrupción realmente empiecen a reducirse y disminuir, ¿no? Es mucho más fácil manejar una población que no tiene, digamos, principios y valores, ¿no? Claro. Y los valores pues tienen que empezar en casa, tienen que empezar desde muy niño, ¿no? El ser humano. Y yo escuché recordar que un profesor tenía y me decía, tienes que a un niño cuando está niño corrígelo para que cuando ya sea adulto no sea sancionado. Y es cierto, porque tú tienes que corregir y ese ya cuando es adulto ya sabe respetar la ley. Exacto. Pero si estamos viendo, y desgraciadamente nuestras autoridades que niegan haberse encontrado con cierta persona y después le salen fotografías que han tomado hasta el mismo ron, ¿de qué estamos hablando? Autoridades. Entonces hay una falta de liderazgo total. Sí. ¿Ya? Y tú has dicho algo que es una gran verdad. El pueblo, la ciudadanía necesita líderes políticos por los cuales se puedan encaminar. Y eso es un tema totalmente de valores. ¿Para ir a dónde? A una sociedad educadora, una sociedad Correcto. que se eduque a sí misma. Y yo creo que ustedes están en ese camino. Dime, y acá veo que me dicen que el número 13 es un número que a ti te atrae, te fascina mucho. Bueno, el número 13 fue mi número con el que fui candidato al Congreso en las elecciones de este año, el 2020, ¿no? Yo ahorita soy precandidato, ¿no? Todavía faltan las elecciones internas en el partido y esperemos, pues, si me toca el número 13, por mí sería genial, ¿no? Además que es el cumpleaños de mi madre, así que tengo cierta afinidad. El 13 para mí es un día importante. Pero veo que tener problemas con la excongresista Susy Díaz, te va a demandar por propiedad intelectual, por una serie de situaciones. No creo que vaya a replicar su forma de hacer propaganda. No va a llegar a ese extremo. Además, no votarían por mí, ¿te aseguro? Bueno, es cierto, y esa es la parte, digamos, de humorada, ¿no? Pero cada uno tiene su cábala. O sea, continuarías con 13.
Yo creo que sí, ¿no? Eso lo tiene que definir el partido al final, ¿no? Las internas es las que mandan, ¿no? Yo no. Pero sí me gustaría el número 13, ¿no? Ojalá que la situación se dé, ahora hay paridad de alternancia, hay muchos temas, digamos, que van a definir al final qué número te toca, ¿no? Así que Claro. tenemos que verlo todavía, ¿no? Pero, mira, al final yo soy una persona que entra en política porque quiere servir, ¿no? O sea, yo no tengo ningún apego si me hace el uno, el que sea. Para mí sencillamente es un tema prácticamente accesorio, te lo digo en serio, porque no me gusta a mí hacer política con estos temas de yo quiero estar en tal número o en tal otro número. Como te digo, si me toca el 13 genial, si me toca otro número en buena hora, porque mi afán no es ese de sí o sí tener que salir y el esto, ¿no? Yo creo que uno quiere entrar. El principio de servir es estar disponible a servir o no servir. Ese Claro. es el tema, Sí, sí, ¿no? En realidad eso es cierto. Y el político en realidad es un servidor. Exacto. Se confunde. Ya cuando uno ocupa un cargo público creen de que más bien los demás tienen que a él servirlo, cuando él es un verdadero servidor del pueblo, ¿no? Y el propósito que estamos hablando de servicio, solidaridad, entrega. ¿Tú crees que qué valor debería ser muy importante y practicado en nuestra sociedad? Uno de los valores más importantes, yo creo que uno de los valores más importantes y que, o sea, en el cual se debería apostar mucho, es en el tema, por ejemplo, de la honestidad, ¿no? El tema de la honestidad yo creo que es un ente, o sea, los valores no solamente te llevan a ser mejor persona, sino que sirven como barrera para que tú no traspases ciertos límites que tú no debes de traspasar. El tema de la honestidad me parece uno de los valores más fundamentales. Evidentemente está o sea, la caridad, etcétera, pero la honestidad es la que te enfrenta contra ti mismo, contra los demás, contra la verdad, ¿no? Y la que te hace en última instancia enfrentarte en estas situaciones en las que lo que debes de hacer es lo que debes de hacer y no, que creo que en parte, por ejemplo, buena parte de los problemas que vemos en nuestra sociedad es que creemos pues que no, yo puedo hacer esto, total nadie me está viendo, pero no te pones a pensar que tú sí te estás viendo. ¿En qué momento eres honesto contigo mismo? ¿No? Entonces, muchas veces se habla de que la virtud no solamente se vive frente a los demás, sino sobre todo la virtud es virtud cuando la vive uno solo, con uno mismo. La honestidad es eso, la honestidad no solamente es con terceros, sino ser honesto contigo mismo. Y al final la honestidad va muy ligada a combatir, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción es este mal, digamos, en la que uno no solamente se vuelve deshonesto como cuando uno es ladrón, etcétera, sino que uno se pretende engañar a sí mismo, ¿no? Se engaña a sí mismo y dice, yo puedo hacer esto, ¿no? Porque es la manera o el camino corto o el camino fácil de hacer las cosas. Y eso realmente es lo que nos ha llevado a la situación y en la cual yo considero que no se apuesta realmente porque hay una educación en valores, porque hay una educación en temas que son fundamentales, ¿no? Claro, y la honestidad pues involucra una serie de actitudes, ¿no? Exacto. El no mentir. Uh-huh. O en tu trabajo, pues trabaja honestamente. Exacto. ¿No? El no tener ese doble currículum de que yo digo algo, exacto, pero hago diferente. No lo practico, ¿no? Exacto. Tú has tocado un valor transversal, ¿no? Uh-huh. Que es una de las partes de la integridad del ser humano. Sí, y que en política es urgente, ¿no? En política vemos que muchos salen a hablar muchas cosas, pero realmente no lo son, ¿no? Entonces, la idea justamente de esta renovación política que es urgente implica que los políticos realmente empiecen a ser honestos, no solamente consigo mismos, sino ser honestos con personas al frente, ¿no? Eso es ser leal. Cuando tú eres leal con tus electores, cuando tú eres leal contigo mismo, implica que haya honestidad. Entonces no vamos a hacer cambios reales en política si es que en política no se mete gente honesta, ¿no? ¿Tú podrías decir de que en estas últimas décadas la política ha decaído en sus personajes?
ya no tenemos personas como Alberto Andrade, ¿no? Un municipalista, un hombre que, un verdadero luchador. Yo tuve la oportunidad de conocer sus trabajos, sus obras. Él se dedicaba, creo, las 24 horas a ser municipalista, pues. Exacto. Porque él de ahí sale, ¿no? Conozco también un Germán Aparicio Lenque de esa época, gente realmente de la misma gente de Luis Bedoya Reyes, sí. Bobby Ramírez del Villar, Polar, del Partido Aprista, León de Vivero. Ya no encuentras esos líderes que está como está, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que falta eso, falta, digamos, que empecemos a mirar a aquellos políticos que han sido ejemplo, y acá quiero ser claro, ¿no? A veces se piensa que el político es el santo, y no es así. El político no tiene que ser santo, no tiene que ser una persona intachable porque es un ser humano, ¿no? Entonces, al ser un ser humano, va a cometer errores, va a tener deficiencias, va a tener falencias, pero lo que necesitamos entender, el político tiene que ser una persona coherente al final. Ese es el tema que debemos de buscar. Políticos coherentes, y ejemplos de políticos hemos tenido varios, ¿no? Lamentablemente, en esta idea de que el político tiene que ser perfecto, porque el político además, por así decir, riega esta idea, ¿no? Cosecha esta idea, trata de hacerla, ¿no? En la que se cree un ciudadano por encima del resto, ¿no? Es a lo que hemos llegado, ¿no? El político es un ciudadano como todos y debe ser con los mismos errores y defectos que todos, y por lo tanto sin ningún privilegio extra que deberían de tener todos. Eso es, digamos, un tema que se debería de tocar y que debería estar presente de todas maneras. Claro, es importante que el político tome conciencia de su verdadero rol frente a la sociedad, ¿no? Exacto. Cuando hablábamos de que ya no hay políticos como los que hemos mencionado, es porque la política es una especie de improvisación, de intereses particulares, y encuentras algunos que estaban antes con Ollanta, están ahora en otro partido, luego pasaron a otro, por 3, 4 partidos. Sí. O también hay políticos, entre comillas, pues porque lograron ser alcalde y están en la vitrina en 4 o 5 fotos, ya quieren que sea candidato a la presidencia. Exacto. O ya son candidatos a la presidencia sin mayor experiencia. Yo creo que la política es tan importante, pero tan delicada como para que se ponga en manos de gente que no trae la experiencia, y después vienen los problemas. Sí, correcto. Con todos estos últimos presidentes, todos en una u otra forma enjuiciados y detenidos. Sí, tal cual. Sí, es una crisis, como tú bien dices, ¿no? Como tú bien dices, y que en parte es reflejo de esta sociedad en la que estamos, ¿no? Lamentablemente hemos visto cómo la clase política ha ido no quiero echar, digamos, responsables, pero sí me parece que hay un quiebre clarísimo después del golpe que hizo Fujimori, ¿no? A la política de antes y la política de ahora, ¿no? Ahí yo creo que sí ha habido un quiebre claro con respecto a los tipos de políticos que tenemos. Poco a poco la política se ha ido, además, de una u otra forma, volviendo, digamos, en una caricatura, y es parte de ese problema, ¿no? Así es verdad. Gustavo, te felicito. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por dar ese mensaje. Creo que tienes 30 segundos para poder expresarte y dar ese mensaje del joven que está en política y que quiere cada vez lo mejor para su pueblo. Bueno, mi mensaje es simple. Vamos a estar condenados a que tengamos malas autoridades si no nos involucramos en política. Involucrarse en política no necesariamente es meterte en política, ser elegido, sino parte por tu comunidad. Esta es una labor que nos corresponde a todos, y es una labor que todos nos involucremos en cambiar nuestra sociedad. La función del político ahora, y en concreto la mía, es tratar de hacer ese cambio, renovar la política, hablar sobre los temas de valores y sobre todo sembrar esa esperanza de que las cosas realmente pueden cambiar. Les pido por favor me sigan en mis redes. Mi nombre es Gustavo Chesti Cardó. Síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las que puedan, y nos estamos viendo, y por favor todos unámonos en esta lucha que es urgente. Muy bien. Gustavo, ha sido un gusto poder estar contigo, y hasta otra ocasión. Dios te bendiga. Gracias. A ti también. Gracias.